nos acompaña un amigo que es un libro abierto. Es un libro abierto un poco por la sabiduría que le fue legada a través de la música, otro poco por los viajes que te llevaron a recorrer el mundo, y otro poco por los fogones tierra adentro también. Todo lo que tenés de afuera y todo lo que tenés en el corazón de las experiencias de fogón. Otro poco por tus búsquedas. Sos un tipo que hiciste unas recorridas impresionantes dentro de tus propias reinvenciones, ¿no? Y es una alegría poder recibir de este libro abierto un momento para tener algo en común con todas esas experiencias. Antonio Tarragorro, ¿cómo andás, Antonio? Pues son lo mismo. Yo tengo una gran admiración por vos, Luisito, porque... Estoy de bolsillo todavía, Antonio. No, pero sos un tipo que hace el viaje, estás haciendo los viajes más largos, que son hacia adentro, tuyo. O sea, es el lugar donde vas a encontrar a Dios, el cielo está acá. Uno cuando mira para arriba, en realidad mira para no distraerse. No porque la idea del cielo esté ahí. El hogar está acá, ¿no? Claro. Entonces, eso hace... Ese es el camino más hondo y más ancho. Y más lindo por más lejano, porque se parece mucho al horizonte. Lo más probable es que nunca conozcas el destino de ese camino. Pero ¿quién sos vos para conocer el destino? Dicen por ahí que en realidad el viaje es el viajero en sí, ¿no? Y vos sos un viajero de... Linda idea, esa es la idea del infinito, claro, es el viajero que viaja, como el caminante que a la vez es camino. Claro, ¿no? Así es, como la de Machado. Sí. Antonio, volviendo caminos o quizás en esa línea que es tu esencia, hablar de tu propio nombre genera para muchos confusiones, porque en el caso del nombre de tu papá, todos, por ejemplo, lo mencionan como Antonio Tarragorros padre, y no es así. No, claro. Ya desde tu apellido aparece el nombre, y el nombre como una manera de defender el apellido. Claro, sí. Lo que Luisito sabe la historia de mi familia, que mis abuelos son catalanes. Y Anarquistas, ¿no? Anarquistas. Ya mi abuelo que era socialista, pero mi bisabuelo viene de Cataluña después de la cárcel, o sea, estuvo preso en el castillo de Montjuïc, y bueno, no sé qué ocurre, una amnistía ahí, entonces viene para acá mi abuelo con su hijo que tiene 10 años, mi abuelo Antonio. Bueno, llegan acá y bueno, casi... ¿Tu abuelo Antonio era y el apellido de Antonio? Ros. Antonio Ros. Antonio Ros. Y por el otro lado... Mi bisabuelo Francisco Ros. Y mi bisabuela Rosa Tarragó. Rosa Tarragó. O sea que los cuñados de mi bisabuelo eran camaradas de mi bisabuelo, y todos los varones murieron. De lucha. En la guerra. Entonces, en la guerra civil. Así que mi bisabuelo le pide a mi abuelo que cuando tenga un hijo, le ponga de nombre, como único nombre, el apellido de sus cuñados. Como una manera de honrar Claro. los que murieron en la lucha. Sí. ¿No? Se usaba mucho eso entonces. Y así nace... Bueno, María Eva, por ejemplo, obviamente el padre peronista. Sí. Juan Mi hermana Domingo. se llama Ana María Eva. Claro. Y yo, Juan Domingo, Sí. pero venía de ahí. ¿Viste? Sí. Y tu viejo... Hay otro más loco. Uno de los trovadores, el fundador de que se llamaban los trovadores del norte, se llama Raimundo Ruin, el hermano del bajo de los trovadores. El hermano ese, Raimundo. Es decir, revolución del mundo, no Raimundo, Raimundo. Fíjate. Era un pronunciamiento. O sea, vos pronunciás tu idea en lo que más amás en tu hijo. Tu hijo es tu bandera, es muy lindo eso. Y se produce ahí un traslado de ese amor, ¿no? Porque nace como un homenaje, nace tu viejo, Tarragó Ros. Y es un luchador, es un revolucionario, se pone siendo hijo de ricos, de hacendados, primo de los Escasani, descendiente de los Mateu de la Independencia, a tocar la música más humilde y considerada de menos categoría de todas. ¿Qué le decía tu abuelo? Impresionante tipo, ¿viste? ¿Tu abuelo a tu viejo qué le decía con el hecho de que sea músico? Yo no lo sé, pero yo no creo que le habría hecho mucha gracia, me parece a mí, ¿no? Mi tío Tuné, que dice Antoñito en
en catalán, siempre le echó a papá la culpa de todo, que se fundió el campo, la barraca, todo, que si papá no estuvo nunca. ¿Viste? Yo cuando empecé a hablar con Tonel, digo, ¿pero qué le echa la culpa a decir que administró esto era vos? ¿Viste? No, nunca estuvo. Y entonces, por ahí te contesto lo que vos me decís, ¿no? Este reproche que un poco había de mi familia, papá, porque no se ocupó de la hacienda, del campo, de qué sé yo, de ese José, fue a tocar acordeón, vino a tocar el acordeón a Buenos Aires, pero además la pasaban mal, porque Claro, dormían es tapados con como- diario, ¿viste? Claro, es como una lucha, era parte de una Era lucha, una se lucha, trasladó, sí. digamos. Sí, Y bueno, y ocurre tu nacimiento en Curzú, en Curuzú, tía. Curzú. Y tu mamá viaja. Yo estuve con mamá hasta que tenía, no me acuerdo, 2 años, 3, una cosa así, y que mi mamá vivía con... Y tu viejo viajando por todos lados. Por todos lados, sí, seguro. Y yo vivo un poco con mis abuelos de muy chiquito, después vengo a Rosario ya con mi mamá y después en algún momento, que yo no sé cuándo, ya me deja mi mamá con mi abuela. Una vez en Curuzupatía y ya me crió con mi abuela paterna. O sea, con papá decíamos, mi papá me dijo un día, ¿no? Nosotros somos como hermanos porque nos crió la misma madre. Ah, Es fuertísimo eso. impresionante. Sí. ¿Y quiénes recordás? Porque estando en Curzú, estabas al cuidado de tus abuelos y tu viejo viajando por todos lados. Sí, en esa época lo vi a papá yo 2 veces o 3. En todos esos años. Hasta los 18 te diría. ¿Quiénes eran los maestros ahí en Curzú? Maestros, Sí, sí. por decirte, sabios. Ah, está bien, ángeles. sí. Paradigma, digo, asimilarlo a los tipos. Y mi tío Tunet lo era porque es una de las personas más cultas que yo conocí. Todo sabía. Todo. Pero todo. Inclusive el hijo de él a veces se encuentra con la hermana de Cristina, que es mi mujer, Marisol, en Corrientes, y mi primo Runflo es así muy... Tiene una vida que es un lío, nadie entiende, ¿viste? No hay cómo ordenar lo que tenga casa. Entonces por ahí te habla de qué sé yo, de física cuántica, qué sé yo. Si este tipo, ¿viste? Tiene zapatillas rotas. Y, ¿no es cierto?, del Pero el otro tipo día de tiene- mórula, gástrula, qué sé yo, el otro, pues, estaban hablando de célula, tejido, qué sé yo, y pintó él ahí, todos quedaban mirándolo así como, ¿viste? Una Bueno, formación. yo lo admiraba mucho, y yo leía mucho de muy chico. ¿Qué leías? ¿De El qué biblioteca? Quijote, los hermanos Karamazov, es un disparate lo que yo leía, porque podía haber leído cuando yo era chico, Junco, qué sé yo. No, leía libros complicados. Pero de la Nunca biblioteca de Salgari, nada de eso. Porque ¿De la había una biblioteca? biblioteca. Claro, En la casa. claro, biblioteca, entonces mi abuela me leía y me explicaba cómo era Rusia, la nieve. Yo tenía idea, pensé que yo nunca fui al cine. ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste al cine, por ejemplo? ¿En Curzú Ya fue? ya de grande, ¿Pero sí. fue en Curzú o en Rosario? Había una cosa que tenía mi tío Tuné que era de Cinegraph. Claro. Era una maquinita así que te pasaba cine. O sea, yo tenía idea de lo que era el cine. Y inclusive había una anécdota, yo siempre con mi mujer, con Cristina, yo le suelo decir cuando hay una película con el efecto de viejo, me acuerdo de algo que me contó mi abuela. La primera vez que fue al cine, mi papá, con mis abuelos, al cine Colón de Curuzupatía, mi papá miró la película y le dijo a mi abuela, ¿cómo ahí llueve y acá no llueve? Porque eran las películas todas rayadas. Como ahí llueve y acá no Claro, llueve. claro. ¿Ah? Era la curiosidad. Era chiquita, claro, era chiquita. Y a vos te llegaba el mundo ahí, en la voz de tu abuela, en las primeras lecturas. Que no era lo que me leía. El Quijote me acuerdo que me gustaba mucho. Vos no, Y raro, la lectura del Quijote es rara, yo no sé cómo me gustaba. Vos Porque tenías- era medio de caballo, todo eso capaz, ¿viste? claro, ¿y sabés qué era? Tiene esto de tu historia también, ¿no? Y de tu modo de ser, de luchar contra los molinos también. Ah, no, cuando los molinos de viento. Qué imagen es esa, ¿eh? Creo que tiene... Yo vivo en el Parque Pereira, ahora siempre pasamos por una réplica de Molino de Viento y Molino de Viento me acuerdo del Quijote y de mi abuela. Todos los días hago cerveza. Todos los días. ¿Eh? Eso era Porque tu pasó cuando referencia, regresó. tu referencia familiar. Digamos, no había un sentimiento de orfandad en la niñez. No, yo no lo viví así. Después, más grande, sí. Cuando Bueno. murieron mis abuelos, sí. Porque qué sé yo no sabía lo que era comer pan con manteca. Qué sé yo comía pan con manteca cuando me invitaban a lo de
René Bordere o Guillermo Castro, que eran amigos míos ¿Por qué no de la comían pan con primaria. manteca? Y pues no había, nadie me da bola en la sodería. Entonces Entonces yo le decía, yo decía a René Bordere, que el padre fue como 3 veces intendente, que soy amigo mío en la infancia. Entonces yo le decía que yo le envidiaba a él esa vida que él tenía, ¿no? Con sábanas, todo eso, y mermeladas, y él me dice, hoy somos como hermanos, ¿no? Me dice, yo sé lo que envidiaba tu libertad, ¿no? Vos salías de la escuela, que eras tan inteligente, agarraba el guardapolvo y te ibas al arroyo a nadar, yo tenía que ir a casa, y qué sé yo. Fíjate, vos no los mundos, ¿no? Antonio, después de la tanda, me contás cuando salís de Curuzú y en esa libertad, y quizás para dejar de lado la orfandad, salís para el Rosario, ¿no? A encontrarte con el viejo. Es claro, pero también en un momento muy dramático, el papá estaba muy mal. Y uno recomienda siempre lo más confiable, y sinónimo de confianza es la estación de servicio Shell Virgen de Itatí, en la intersección de la Ruta 12 y la Ruta Provincial número 5, pionera en el Nordeste con la nueva imagen de Shell. Venta de lubricantes, combustibles y filtros, servicio de lavadero y fosa para cualquier tipo de vehículo y un Shell Shop completísimo. Te hablé de la confianza, estación de servicio Shell Virgen de Itatí. Antonio, fue primero el acordeón, ¿no? Como instrumento en la casa. ¿Eso ya te llega de la referencia de Tarragó Ross o tenías una referencia más cercana en Curuzú que te enseñe el acordeón? Mira, yo soy, digamos, hijo de acordeonista y yo escuchaba a mi papá, o sea, la única referencia de mi papá que yo tenía era un acordeón que a veces sonaba en la radio. Papá estaba en algún conjunto, a veces en otro, con Millán Medina, yo sabía que estaba él por algún dicho que alguno decía, ¿viste? Pero todavía no había ni siquiera formado su propio conjunto. Y no, en esa época yo era chiquito, todavía no, él tocaba con Emilio Chamorro, él fue el cambio de Coco Marola. Coco Marola se fue del conjunto de Emilio Chamorro y entró mi papá. Siempre, ya el nivel que pero tenía un estilo muy marcado, muy definido, bueno, es el estilo, Todos dicen eso, que papá iba solo con la verdulera, grandote, sombrero, sí, y usaba capa, como esa capa de los espadachines, ¿no? Claro. Una figura así. Dice, decían Toguda Chávez, Coco Marola, Antonio Núñez, dice, venía tu padre acá, una acordeoncita así. Se ponía, le acompañaba a cualquiera de nosotros. Hacía un desastre. ¿Y vos ya tenías el acordeón en esa imagen de tu papá viajando por todos lados? Que tu papá era ese acordeón que sonaba en la radio, sí, porque obviamente él no cantaba, por ejemplo, y muchas veces no lo presentaban, pero vos ya escuchabas el acordeón y sabías que era tu papá. Mi abuela, yo no tanto, yo después, pero mi abuela sí sabía, lo conocía. Mi abuela Florinda, se llamaba Florinda mi abuela. Uno de los rasgos más destacados que se te reconoce, que yo en lo personal también te admiro mucho, es la creatividad, la inspiración, ¿no? Y cuando estabas ahí en Curuzú, en esa primera etapa, ¿por dónde pasaba la inspiración? ¿Ya con el acordeón estabas generando algunas melodías nuevas? No, pues yo no me recuerdo compositor. Yo me revelo compositor y cascoteado, te diría, cuando a los 18 años voy a... Es más, yo ni entendía la idea del compositor. Yo escuchaba una canción, cantaba por alguien, pero no me podía pensar quién la había hecho, digamos eso, ¿no? Ahora mirá que me lo pregunté porque nunca... Pero me doy cuenta que no. Sí, cuando me fui a... O sea que no le daba importancia, porque yo siempre hacía versitos y cosas así, porque siempre sufría mucho, ¿viste? Era melancólico, bueno, hasta ahora lo mismo. Y entonces escuchaba... ¿Qué es lo que te llevaba a escribir? La melancolía. La melancolía, claro, cierta tristeza, te diría, ¿viste? Pero más que escribir, me gustaba escuchar cómo se jugaba con las palabras, ¿no? Eso me venía de lo que me leía mi abuela. Porque me explicaba, de esa imaginación, ¿no? Claro, me explicaba cómo se podría decir una cosa sin decirla directamente. Lo que transforma en ese pensamiento en un pensamiento más complejo.
Como el guaraní es así. Claro. Que en vez de es la orilla, que es decir, los labios del agua. Es complejo, no es una cosa directa. Es metafórico. Es claro. metafórico. Entonces, Qué bárbaro. la idea de la metáfora, la primera es que me explotó la cabeza en 1000 pedazos, ya estaba yo en la secundaria, creo que en segundo año por ahí, y escuché Para ir a buscarte en un parque de diversiones que tenían por ahí un solo disco y le encajaban, ¿viste? Ese disco, cada 3 minutos le encajaban el mismo otra vez, ¿viste? Y entonces Para ir a buscarte, vestido de rojo, mi guitarra, y he colgado la estrella de mi canto en el vértice más sonoro de tu boca. Para ir a buscarte, solté las amarras de mi esperanza y el potro de mi corazón salvaje al relámpago de tu sangre que me llama. Dice, tus ojos arañan un pedazo de la noche y estoy en la cruz de la vigilia. Digo, este tipo está loco, no puede decir todas esas pavadas que dice, no me parecían conexas, ¿viste? Claro. Yo que estaba enamorado de, qué sé yo, de la poesía del carnero Dominici, que le dijo una gurisa un día en un baile de relaciones, que le dijo, en la esquina de tu casa planté 3 plantas de té, un te quiero, un te adoro y un nunca te olvidaré. Y ella arrancó otra chama. Bueno, la escuché y decía, qué barbaridad, para mí era Neruda eso, ¿viste? Escuchabas el otro y Claro, el otro, está loco. y el otro era Spinetta. No, está loco, ¿viste? Bueno, entonces me enseña Yuyito, que era la profesora, cómo se puede decir que alguien tiene los ojos negros, ¿no? Tus ojos arañan un pedazo de la noche y estoy en la cruz de las vigilias. Cuando te contó esto dijiste, chao. Claro, digo, qué bárbaro. Entonces me emociona tanto. Imagínate cuando la vez que lo conocí a Petrocelli. A Spinetta, viste que tiene la canción Muchacha, ojos de papel. Un día me preguntan en Rosario si yo sabía a quién estaba dedicada esa canción. Como esa que soy amigo de León, de todo eso, ¿viste? Entonces mandé fruta y dije, mirá, el flaco le escribió, en realidad no es a ninguna mujer, es a la luna. Diciendo, muchacho, hoja de papel que data el alba. Y cambia toda la canción. Y un día se lo dije al flaco. Y el flaco me dice, mucho mejor. Claro, pero en realidad la hicieron a Laura, que se yo. Sí, me su dijo, primera... No, sí, pero para el flaco le gustaba, sí. Está buena. Y a los 18 empezaste a componer, ¿no? Uh-huh. ¿Sonaba más parecido a Tarragorros o ya había un Antonio Tarragorros en esto que estaba sonando? ¿Qué decís de compositor cascoteado? Es claro, yo quería, había cierta línea dentro de la música de papá que a mí me gustaba mucho, que era la más sentimental, la que yo como Camino del Arenal los Pagos. Madrecita. Madrecita, claro, eso. A mí la nota larga. Es claro, y trabajada, ¿viste? Eso me gustaba a mí. Después también me agarró el encandilamiento por Raúl Albosa, porque eso también me agarró. ¿Y qué decía Y Hugo Díaz me bajó de ahí. Tu papá, cuando vas, en este momento en el que vos vas, porque sabés que tu viejo está enfermo en Rosario, vas, el momento en ese que te escuché contar, ¿no? De imaginarte de ir a la casa de Tarragorros, que se lo escuchaba y de manera encumbrada, y vos estabas buscando la mansión. Claro, la por lo mansión menos Ross, 2 plantas, claro. La mansión Ross. Y te encontraste con un tipo que fue un luchador toda su vida y estaba en una casita. Alquilada, Luis. Alquilada, calle de tierra en un barrio de Rosario. Fue un viandazo eso, ¿no? Claro, que me pareció tan heroico, ¿viste? Sabiendo de dónde venía papá. Claro, un Se tipo que renunció tenía... a todo. Renunció a todo eso por esta vida y por el chamamé. Cuando hacías música, en ese momento vos fuiste como para suplantarlo en el conjunto. Seguro. ¿Llegaron a compartir escenario? Muy poco, muy poco. ¿Y porque yo iba a cambio de él, y si estaba papá, ¿quién va a querer que toque yo? ¿Viste? Claro. ¿Vos le mostrabas tus canciones a Tarragó? Sí, pero no me daba mucha bola. Inclusive está grande, fíjate que él a mí no me decía. Le decía a Angelita, la mujer, ¿no? Dice, che, mirá qué lindo lo que hizo acá. Y un día había un éxito tremendo, Luis Ángel Monzón, de Misiones, que tocaba shot y todo. Pues Tero Lobizón. Claro, bueno. Entonces yo le escribía todos los temas, casi todos de él. Inclusive a veces se los grababa, yo qué sé yo. Entonces yo me había puesto un seudónimo, que era Antaro. Antaro, ¿viste? No. Entonces estamos comiendo un puchero en la casa de mi papá en Rosario y estaba escuchando el disco ese, ¿no?
Me dice, che, toca, qué lindos son las piezas de este. Dice, este debe ser un gringo de eso. Dice, ¿cuál decís vos? Digo, el autor de esto. Dice, pero no es Monzón. Dice, porque Monzón es Barchuk. Dice, este Antaro. Dice, parece croata, serbio. Me dice, Tarragó dice eso. Mi papá, sí. Me dice, serbio, me dice, croata, alguno de esos debe ser. Y era yo, ¿viste? El autor ¿Y le dijiste? Y claro, le dije, pero me reí un rato, ¿viste? Y claro, le dije que era yo. Fue y como se un mataba de risa, papá, también. Y fue un ¿viste? reconocimiento. Es claro, mejor, porque, ¿viste? Me decía, como cuando yo le dije a Atahualpa Yupanqui que Las Piedras era un poema de Cortázar y le dije que era extraordinario. ¿Cómo va a decir alguien eso? De tanto andar dice... Tanto andar entre piedras supe que las piedras hablan. Dice, voces no he escuchado nunca, pero el alma no me engaña. No. Digo, bah. Entonces le dije a Yupanqui, qué lindo ese poema de Cortázar que usted dijo, y Yupanqui no me dijo nada. Me dijo, usted me daría su elección, paisano, que le quiero hacer una carta. Entonces mandó una carta donde me dice que él ese día me encontró y yo tan amable como siempre, tan emotivo, y habló tan bien de esos versos míos que no me pareció un momento para decirle que eran míos. Qué maestro. Yo sí me dice, mira rasgado. No, es mío, eso te digo yo. ¿Qué me voy a aguantar? Por eso era Yupanqui. Qué animal. Yo tengo una carta, después te lo voy a dar, Luisito, esa Qué carta. animal. Una de mis joyas, ¿viste esa carta de Yupanqui? ¿Y cómo te sentías ahí en el repertorio, digamos, en el conjunto de Tarragorros? ¿Cómo te sentías tocando? Hubo un momento... etapas. Primero estaba enloquecido, no podía creer que esté tocando ahí, y después ya, al tiempito, ya me metía mucho. Y una de las cosas grandes que a mi papá me dio bola fue lo de los recitados. En el conjunto de papá no se recitaba. Eso fue una innovación. Sí. Más de las innovaciones de Antonio, pero ¿me contás el momento en el que te empezás a incomodar después de la tanda? Ah, bueno, ya regresamos, hijo Pipo. El Hotel Panamericano es un pedacito de nuestra querida Corrientes en el corazón de Buenos Aires. El nivel 23 te brinda una maravillosa vista de la ciudad, declarado Mirador de Buenos Aires por el gobierno de la ciudad, con una piscina climatizada y un gimnasio con tecnología de última generación. El spa ofrece todo tipo de masajes y también una cámara hiperbárica. Cuenta también con un servicio único, un médico esteticista que realiza en el hotel tratamientos no quirúrgicos. Por consultas, comunícate al 011 4338 5322 o visita la página www.hotelespanamericano.com. En el paso por el conjunto de tu viejo, pasaste, como dijiste, ¿no? La copación, tocar el cielo con las manos, de estar ahí en ese conjunto que vos escuchabas por radio. Durante toda la infancia lo escuchaste por radio. Y ahora estabas en el escenario. No pasó mucho tiempo más y ya empezaste a tener tu propia mirada. Sí. Además, no solo de estar en un conjunto legendario como ese, porque una cosa es eso y otra cosa, vos sabés que conocés todos los lugares del arte, estar en un conjunto y ver cómo te trata la gente. Ídolo. Lo que te dice la gente, lo que significás para la gente, entonces empezás a vestirte para la gente. Yo me acuerdo que papá me decía, ¿no? Una cosa que había dicho Napoleón, que la gente lo toma para otro lado. Napoleón decía, al que lo vestía él, decía, vístame despacio porque estoy apurado, ¿no? Pero no era para que no se equivoque, porque en la medida que vos te estás vistiendo, te estás construyendo, porque el hábito hace al monje. Mientras vos te estás poniendo el hábito, la sotana, parte de la ceremonia, vas pasando a ser un mensajero de Dios. Y yo que te veo con la sotana, ya no te veo como un hombre, te veo como un mensajero del Señor. Entonces, el hábito, por supuesto, que hace el monje. ¿Es lo mismo que sentís cuando hoy, antes de subir al escenario? Sí, me pongo el sombrero, me pongo las botas. Ella me ve en casa, yo me pongo la bota, cosa y parezco un gigante. No, se te ve gigante. Me siento, ¿viste? Bueno, eso aprendí mucho de los ritos en el conjunto con mi papá. Eso enseñaba mucho papá, pero te convencía. Claro. ¿Viste? Vos sos
los pobres que subieron al escenario, los menchos que lo tienen de menos en la estancia, Esa en el línea escenario. esa línea te bajaba. Claro, estaba en el escenario vos entrabas hecho y un- honrás esa un ropa. Y gladiador. cuando te ven con esa ropa, dice, los menchos Se enorgullecen de son ellos mismos. reivindicados, que están en el lugar más alto hasta la ropa de ellos. Fa. Entonces, ¿sabe qué? Subí al escenario. Qué fuerte, ¿no? Escucharlo a tu viejo, porque todos tenemos la música de Sí. Tarragó, pero pocos tienen esa posibilidad de saber esas palabras, Claro, que son lo que fuertísimas. te decía papá. Papá Fuertísimas. me decía, por ejemplo, dice, cuando vos precisas alguna cosa, dice, siempre un pobre te va a dar. Y cuando yo me fui al conjunto papá en un momento, yo necesitaba que me salga de garantía, por si comprarme un traje. Y no me... todo el mundo tenía la firma ocupada, estaba lleno de amigos ricos yo en Rosario. Y José Sarina, que tenía un terreno, una prefabricada, que trabajaba en una draga de Rosario, que era de Santa Elena. Laburante. Bueno, ese me salió a garantía con el título de lo único que tenía, para que yo me compre un traje. Y ahí me acordé de mi viejo, y digo, pario. ¿Cuándo Qué te vas, verdad, ¿viste? Antonio, del conjunto? En ¿Y por el qué? 70, por ahí, 70, 71, me voy a vivir a Buenos Aires y ¿cómo es? Tu viejo, Sí, porque en el 69 yo toco en el Festival de Posada y me va muy bien y no era un buen momento con mi papá, en el conjunto con papá, eso era... ¿qué pasaba? Y discutía un poco yo, viste, por ciertas cosas de la estética, ¿no? A mí me parece que se agudizaba demasiado en temas cómicos y entonces yo quería que papá se transforme, digamos, en el chalero del chamamé. Era un momento para, viste, con tanto éxito, era el momento para no ceder nada, viste. Entonces, esas cosas, esas discusiones tenía con papá. Yo era muy tradicionalista, a diferencia de lo que cree la gente. La gente cree exactamente lo contrario, ¿no? Y yo, en el conjunto de papá, yo era el más tradicionalista. Papá me decía Cirilo a mí, por el Mencho Cirilo. Antonio, ¿Viste? Yo era el más tradicionalista, ¿viste? ¿cuál es, si para la gente que te estamos disfrutando, ¿no? Alguien que se le anime a la composición, a la poesía. ¿Cuál es el método, Antonio, para lograr las obras? Y hay ¿Qué te inspira? Qué sé yo, es una cosa muy mágica eso, ¿viste? No. Ahora hay que trabajar, uno tiene que estar preparado. Yo me levanto, por ejemplo, a la mañana temprano, ¿a qué hora me dio? A las 5 por ahí me levanto yo, con los orzales, y ahí me levanto a trabajar. Tal vez yo traía una idea en la cabeza, yo eso lo aprendí, bueno, eso le paso el jeite a los compositores. Yo antes, por ejemplo, tenía una idea, una inspiración, una cosa que casi me hizo llorar y entonces lo escribía. Digo, después lo sigo. El otro día vengo y no es imposible. Tenés que conectabas. seguir. Entonces es preferible quedarte con la idea y anotar por ahí una oración nada más, qué sé yo, allá cerquita del cielo entre los andamios, qué sé yo, ¿no? El albañil, eso. Eso, Y al otro día trabajas. Agarro la máquina de escribir, ahora ya la computadora, empiezo a trabajar con las palabras y es posible que me meta en un brete que tenga que tirar la canción, porque ya hay una. yo te canto un pedacito, ¿eh? Sí. Y vos me contás cómo se armó. Puedo vivir tu larga siesta, Curuzú, y reencontrarme con mi gente. Tu piel de ausencia viene a mí. Estamos con Roberto Romero La Siesta en Curuzucatía. Y él me está diciendo esto que me decís vos. Dice, ¿cómo componés vos? Me dice las melodías que te salen. Loco de mierda. Y digo, y él estaba con el acordeón. Le digo, mirá eso que hiciste. Tenés que trabajar y seguir. A ver. Y ahí me conquista aumentada, digo, ¿viste? Eso, seguí, no te olvides de eso, seguí. Seguí, entonces, puedo vivir tu larga siesta, Uruzú, y reencontrarme con mi gente. Tu piel de ausencia viene a mí, ¿viste? De espinillar, y ahí seguí. Qué bárbaro.
la letra poniéndole. Y, Y hay el un- final, hay un- se lo escribí en Paso de los Libres, bajando en un avión que veníamos a traer cosas a Cruzó, porque estaba el tema ahí. Entonces, decía. Estamos hablando para la gente cuando escucha esto, que seguramente lo escuchó más de una vez. Sí. Esto es de Pandorga y Miel. De Pandora y Miel. Una claro. obra increíble. La letra es mía y la música es de Roberto Romero, y después lo invitó a Mateo que le ponga un pedazo de melodía. Cuando Tremendo. Sí, sí. Cuando en un cantar vuelve a la niñez. Tremendo. Y puedo volar libre y litoral en el paraíso. Y ahí te fuiste, vos la escribiste en un avión, pero vos estabas en Curzú. Sí, no, seguro. Donde bajé ya tenía cierta niñez eterna en Chente, ahí quisiera recobrar. Chente era un hombre con niñez dentro del cerebro. Como Marra. Como Marra. Entonces, yo digo eso, ¿no? Digo, cierta niñez eterna en Chente, ahí quisiera recobrar. Antonio, vos, más allá de componer chamamé, hiciste música incidental para muchísimas películas, documentales. Sí. ¿Cuál fue el proyecto más insólito en el que te embarcaste, en el que te embarcó la música? Y todos son medio vertiginosos, pero trabajar con Pacho O'Donnell, por ejemplo, a mí fue una cosa. Es un intelectual marcaguampa, ¿viste? Es un intelectual Claro. con una cabeza. Por ejemplo, y para un loco como yo, estar con el capo de todo el lacanismo en América, ¿viste? Un tipo que sabe el funcionamiento del cerebro, del pensamiento, del análisis, todo eso. Para mí eso nomás ya era una locura. Claro. Un escritor como él, un intelectual agudo. Y trabajar con él fue muy lindo. A él le divirtió Y también. después, ¿no? a 20 años de que se hable, aproximadamente, de que se hable de ecología, vos tenías naturaleza girando por todo el país. Eso es impresionante. La verdad, Hoy estamos con la ecología, pero es como que se siente, se me viene como imagen, ¿no? Que quizás tu viejo, Coco Marola, Montiel, hicieron la picada a machetazo. Sí, sí. Y después entraste vos, Teresa, Pocho, Roch, Cachito González Bedoya, Mario también. Marito, y ya tiraron una capa de asfalto. Y ahí vamos, Claro, sí. y sobre eso vamos. Otros fueron momentos muy distintos, porque en esa época, acabo de decir, o sea, el progreso pasaba por voltear árboles. ¿Seguro? El progreso era romper el monte, y el progreso ahora es al revés. Fíjate vos cómo cambió el mundo. Claro, pero bueno, hay un momento de cohabitación, de coexistencia que te lleva a hacer camino. Y obligado quien no pelea. Yo cuando vengo acá, en el año 70 por ahí, pensaba, y en el 60 y pico, casi 70, Ernesto Montiel tenía aquellos 50 años, 40 y pico, mi viejo lo mismo, eran una planadora, Raulito Rosa 30 años, no había lugar para mí ahí. Entonces busqué, en el arte uno siempre tiene que buscar lo que uno es y exagerarlo, digamos. Entonces yo sabía que era un buen melodista, entonces exageré eso y hasta para tocar. Entonces tocar con pocas notas, porque con muchas, ¿quién le llega a Barbosa? Con mucha y bien. Con swing a Montiel. Bailable y sentido, mi papá. Coco Marola. Claro. Y bueno, y Saco, entonces no había mucho lugar. Y vos sabías que tenías una melodía que te entraba acá. Sí, entonces trabajar ahí, ¿viste? Trabajar en eso con mucho tiempo y buscarle la vuelta y el momento donde poner tus melodías también, porque si en esa época estaba de moda todo lo que sea canciones cómicas de Cocodía también. Yo tocaba en los festivales porque quería salir de los bailes y hacer para el chamamé otro espacio. Bueno, en ese momento soy el primero que tiene éxito, digamos, en los festivales. Otros salieron antes, pero yo me trabajé más un showman, que yo. Bueno, después ya vienen ustedes y hacen un desparramo que hicieron, pero Claro. más pinta que Boa Pilincho tiene usted también. Ya volvemos. Les traigo una muy buena invitación.
recordándoles que Casinos del Litoral, lo máximo en diversión, presenta todos los domingos shows espectaculares en la terraza del casino, con el atardecer sobre el río Paraná de fondo. Y para los amigos que visitan el casino del hipódromo, espectáculos fantásticos los días viernes y sábados. Casinos del Litoral, lo máximo en diversión. Antonio, ¿tenés una idea de cuántas obras tenés firmadas? Como... me di que incluso como 500, qué sé yo, no sé si. Y esto es muy... Mira, te cuento. Yo estoy podrido de que Cristina me traiga discos de MP3 con 160 temas de Tarragó Rock. Todo Tarragó, dicen. Todo mío y de papá dentro de bravo, le meten todo ahí, ¿viste? Y entonces me venden 8 pesos, yo 150 temas míos, por ejemplo. Entonces me puse a juntar, porque yo hay temas que tengo, discos que tengo inéditos, que son por ahí un disco que hice para Editorial Perfil con todas los caminos de la fe, por ejemplo, que son todos, ¿viste? Antonio Gil, La Virgen de Atí, qué sé yo, que hice que es una obra que hice con Eliseo Álvarez. Está ahí lo que hice con Pacho, salió también la editorial, pero la disquería no está, claro. Porque por empezar, yo he sido muchos años persona no grata para la Cámara del Disco, por mi cargo en Sadaic, porque yo usaba el cargo para apretar. Hacer, entonces, y hay otros que usan al revés el cargo en Sadaic, ¿viste? Para ser simpáticos con el canal, qué sé yo. Entonces... Cansado de que te vendan en baja calidad. Claro, y fabriqué yo. Entonces digo, vamos a hacer uno, le vamos a encajar 200. ¿Cuánto entra? Le digo a Trabuco. Metimos 200, entonces ese disco hacemos con un librito, que cada disco está en ese librito para saber ahí. Una antología. Es claro. Bueno, terminamos uno, 218 temas, qué sé yo. Y teníamos un montón todavía dentro de la computadora. Le digo, ¿y esto? No, y no entra, Antonio. Y hagamos otro. Vamos a hacer otro que mira. Entonces hicimos otro. Segunda parte, llenamos también y nos está sobrando otra de temas ahí. Pero bueno, vamos a sacar esos dos. Y este año sacamos esos dos, más uno que voy a sacar con Abraham Elú, que se llama Viva el Chamamé, con el trío. Y terminé un disco con la Camerata Bariloche, que se llama Concierto Chamamecero. Y si tuvieras que, de todos estos discos, es muy odiosa la pregunta, te la habrán hecho alguna vez, ¿no? Si está viste la pregunta esta del barco, si está en el barco y tenés que salvar uno de los temas. Ah, qué hijo de puma. Casi me voy, pero me quedé en la obra naturaleza. Sí, no es jodido. ¿Qué disco? No sé. ¿Qué obra es la que vos, por ejemplo, con el acordeón acá? Yo te digo, Antonio, el melodista, Antonio. Sí. ¿Cuál es la melodía que vos decís, esto que me bajó, que no es ni siquiera mío? Y creo... Por el Tabacal, su paso María va, y se bebe el sol que huele a duende. María va. Es María va, ¿no? María va, yo creo que es ahora como exitoso, tanto como María va o más, que Canción para Carita. Sentado solo en un banco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral. Tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida. Sentado solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí. ¿Por qué cambiaste un mar de gente en donde gobierna la flor? Mira que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu pena, se haga diamante tu lágrima entre mis piernas.
alas, Carito, suelta tu piedra para volar como el zorzal en primavera. Tenemos que hacer un disco juntos. Este es el disco que me está faltando. Luisito. Me morí. Antonio. ¿Cómo me gusta tu voz? ¿Cómo me gusta tu voz? Vos sabés que para vos los años pasan y cada vez más me gusta. Me gustó mucho lo que hiciste como solista. Me voy a quedar viniendo de tu parte, me voy a quedar. Si querés, cortalo, pero. Y no solo yo, me dijo la Fata también, me gustó mucho lo de Luisito solo, me gustó mucho. Te veo como más tranquilo, más maduro, menos a full, ¿viste? Estás de regreso de un viaje hacia adentro. Me llevo adentro esto. De hecho, mirá qué lindo cantaste, ¿viste? ¿Cómo surge Carito? Carito es otra canción que habla de... Es una obra de teatro esa que yo tengo, ¿Sí? que se llama Carito. ¿Y cómo enganchas ahí con León y con tanta otra gente con la que terminás componiendo? Y que León viene a casa, en esa época no teníamos teléfono nadie, entonces nos avisamos, 3 o 4 días antes, León va a venir, quedate, mirá, qué sé yo. Entonces, León viene y yo escribí una obra que se llamaba Carito, que era la historia de un personaje que viene a Buenos Aires, que trabajaba con un porteño que tenía una zapatería en Corrientes. Entonces el porteño le decía... ¿Todo esto acá? Claro, entonces acá en Buenos Aires es algo cualquiera, en Corrientes no tenés nada para hacer, pero él vivía allá, el porteño, ¿viste? Y Carito le dice, en Buenos Aires los zapatos son modernos, pero no lucen. Claro. Entonces viene acá, y empieza a trabajar en mi zapatería, pero lo tratan mal, ¿viste? No se sentía bien. Y entonces va a una pensión donde está un rosarino, el rosarino le dice, acá para salvarse, dice, tenés que independizar, tenés que trabajar ahí. Entonces, porque él vendía cosas por la calle, seguimos entregando, viste, esas cosas que hablan por la calle. Este tipo empieza a perder el acento, Carito, por hablar así, para decirte... Por esta impostación de vendedor. Claro, entonces fue perdiendo la manera de hablar como correntino. Entonces, hay un actor que era Gerardo Romano, que venía y me interrumpía a mí y entraba con vendiendo café. Entonces decía, bueno, hermano, no me deja trabajar. ¿Y qué? Que yo estoy vendiendo Luminaro, era porteño, tipo. Entonces negociamos, le digo, yo te anuncio tu café, vos vendés el coso, y venía acá y decía, ¿me mata? ¿Decís que se mate vos? No, yo digo, los porteños, lo mismo, todo mate. Me dice, no, si yo soy correntino. Le digo, es un correntino más raro que el carpincho en el ropero, mira cómo hablaba vos. Y ahí me cuenta esta historia. Y ahí Carito se da cuenta. Y Carito, ¿por qué se llama Carito? Porque es el único tipo que ahí yo cuento que él es pobre. Esto es la metáfora que hablamos en algún momento. Como decir indirectamente que es pobre. Entonces, es el único tipo de la familia, que son 11 hermanos, que atiende la partera cuando nació. Entonces el padre decía que era el más caro de la familia, porque los otros nacieron solos. Entonces por eso le decían Carito, que era el más caro. Y por ahí todos los que estábamos pensando de Carito pensábamos que era una canción inspirada quizás en un personaje. Caro mío, en Carlos, o qué sé yo, sí. Antonio, ¿cuál es la filosofía de vida que a lo largo de los años fuiste adquiriendo, ¿no? ¿Cuál es tu modo de mirar la vida? ¿Sos de los que mira el vaso medio lleno, medio vacío? ¿Cómo es tu mirada de la vida? Mira, yo soy un seguidor de la lágrima. Digamos, si vos me das a elegir entre la lágrima y la risa, elijo la lágrima. A mí no hay nada que se parezca más a la estupidez para mí que la alegría. Entonces, te lo escuché decir, sí. Entonces, hacia grandes rasgos yo soy eso, soy un tipo melancólico, muy sano, si me gusta estar sano. Entonces yo todas las mañanas con Cristina viene un entrenador y corremos, Pablo Seminieri, que es un amor de persona además, y corremos 3 o 4 kilómetros creo que son, trabajamos como 2 horas, todas las mañanas, ese es el lujo que me doy. Y bueno, es decir, quiero este cuerpo que tengo, lo quiero sano todo lo que pueda,
peleo contra la obesidad porque quiero comer todo lo que encuentro, entonces por ahí, viste, hoy de la cuarta al pértigo, ¿no? Antonio, ¿cuál es el mensaje que podemos dejarles y nos podés dejar, digamos, a todos los que estamos en la senda de abrazar nuestra música? No tiene que ver ni siquiera con interpretarla. Sí, sí. ¿Sí? Porque como vos decís vos, muchas veces hasta te hemos juzgado, mal juzgado en esta historia de cuánta gente que ha dicho de Antonio que se fue de nuestra música, y cuando vos decís, yo no había nadie más tradicionalista que yo en el conjunto de Tarragó. Sí, sí, seguro. ¿No? ¿Cuál es tu ¿Y mirada? dónde me fui yo? Cuando yo me fui con León Gieco, terminó cantando Chamamé León Gieco, canción para Carito. No es porque yo no sé pero hacer así otra pasaron cosa, las ¿viste? cosas. Claro. Así pasaron las cosas. Sí, mira, yo le doy una recomendación. Cuando ustedes se encuentren con algún artista, cantante de un conjunto al que admiran y quieren mucho, de hace muchos años que lo conocen de gurisito, y que traten de hablar menos y tocar más el acordeón cuando van a un reportaje, o si no los productores le van a decir de todo. Pero bueno, abrimos el corazón porque yo a Luisito lo quiero y lo admiro hace muchos años. Él sabe que es una de mis debilidades y para el público también es así. Gracias, Antonio. Así te acerco.